Bueno, pues después de escuchar a nuestros panelistas, la idea sería empezar a abrir un diálogo con toda la audiencia. Por favor. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Caicedo, soy colombiano, soy abogado del Departamento de Desarrollo Humano y mi intervención va encaminada a compartir y preguntar con ustedes, y pues preguntarles 3 puntos en específico. Me agrada que el panelista haya extrapolado la pregunta de cómo se puede determinar quién es afrodescendiente, y que creo que es uno de los puntos que en el tema de indígenas se ha abordado y se ha debatido extensamente, pero en el tema de los afrodescendientes, por toda la complejidad que representa y que decía el panelista, no se ha hecho. Yo soy hijo de un padre negro, de madre blanca, y pues me pueden ver, y yo mismo tengo la autoafirmación de considerarme afrodescendiente. Yo soy afrocolombiano por transmisión cultural, porque mi padre nos inculcó toda la vida eso. Entonces yo me puedo autodeterminar y autoidentificar como afrocolombiano, que creo que es algo bastante importante que se ayude a dar difusión en ese aspecto por parte de la OEA. El segundo punto va un poco a preguntarles a ustedes acerca de las acciones afirmativas, porque pues bien es claro que todos somos iguales, tenemos los mismos derechos y no podemos ser discriminados por condición de raza, sexo, religión, pero una de las cuestiones que se ha introducido en las legislaciones en los países, y acá en Estados Unidos creo que dio grandes resultados, fueron las acciones afirmativas para crear o llevar a la situación de los grupos étnicos a un estado de equidad que históricamente se quebró. Y esas acciones afirmativas van en cuanto a los derechos económicos y sociales y culturales de las personas. Entonces, quiero que ustedes un poco me puedan exponer cuál sería su posición acerca de esas acciones afirmativas, porque es cierto que si se trata a los pueblos como minorías o simplemente como personas en estado de incapacidad y se les da todo, pues se les está también discriminando, pero creo que las acciones afirmativas en cierto sentido son válidas. Y mi tercer comentario es acerca de la declaración que quiere hacer la OEA sobre los derechos de los pueblos indígenas y sobre la declaración de lucha y erradicación de todas las formas de discriminación, y quería anotar un poco si no hace falta de pronto también una declaración de los derechos de los pueblos de los afrodescendientes, porque tenemos el caso de la OIT, por ejemplo, que hizo la declaración, el convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales, y posteriormente, como no se incluyeron los pueblos afrodescendientes, se tuvo que hacer interpretaciones y se ha llegado en la legislación a mostrar que ese convenio es válido también para la población afrodescendiente. Entonces no valdría la pena hacer una declaración conjunta de tanto de pueblos indígenas y afrodescendientes para que después no ocurra esto, y porque en ese mismo sentido una declaración de lucha contra la discriminación, o sea, la discriminación puede ser tanto a afrodescendientes como indígenas, o por sexo, por religión o por lo que sea. Entonces, exacto, de pronto me preocupa que se desenfoque y se trate de ver como la declaración de lucha contra la discriminación como enfocada hacia los afrodescendientes y la otra hacia los pueblos indígenas. Creo que como grupos étnicos se le da un trato conjunto, y la otra declaración para los dos. Gracias. Si quieren hacemos 2, 3 preguntas y de ahí contestan los panelistas. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Esforcini y trabajo en el Departamento de Asuntos Internacionales. Y le quería hacer una pregunta puntual al señor Jargamboa. ¿Cómo
usted hoy la situación de la población afrodescendiente en Colombia, teniendo en cuenta que es uno de los sectores de dicha población que más sufre las consecuencias del conflicto armado? Gracias. Aquí hacemos una primera ronda. Muchas gracias a los panelistas por excelentes presentaciones. Mi nombre es Graciela Reyes, misión de Uruguay ante la OEA. Mi pregunta es para la doctora Lo. ¿Usted considera que la dignificación de los pueblos indígenas involucra también la recuperación y preservación de sus lenguas autóctonas como un factor que fortalezca sus identidades? ¿Qué se ha hecho a este respecto? Muchas gracias. Gracias. Acá. Good afternoon. My name is Deborah May Lovell, and I'm the ambassador for Antigua and Barbuda to the OAS. I have a three-point question. The first is to say that Antigua and Barbuda is very pleased to have, during its history at the OAS, been supportive of all aspects of the culture and life of indigenous peoples and Afro-descendants. In fact, we were the mission to include the question of race and Afro-descendants here at the OAS about 10 years ago. Point number two, when you study the question of exclusion, inclusion, tolerance, I wonder if we are looking at the whole question of hegemony, that is, who controls how we think or how things work. I say this in connection with the history. How is the history of our region written? Is the history of the Afro-descendants, the indigenous people, is that a footnote? Or is that included in the history of the countries of the hemisphere? I say that as well in the educational system. How is education taught as well in the countries of the hemisphere? And the third point I wish to raise, the whole question, as the speaker from Colombia said, the whole question of beauty, the whole question of the importance of appearance. How is beauty defined in the hemisphere, and the impact of that on the whole question of self-esteem? The last point I wish to raise is the question raised by the lawyer from the Human Rights Division, the question of declaration for Afro-descendants. This question was posed about 2 to 3 years ago in the hemisphere, and gradually it became all-inclusive to include all aspects of society and be discriminated against. The Permanent Mission of Antigua and Barbuda would certainly like to work to ensure that there is a separate declaration or a declaration with the indigenous peoples, but to ensure that Afro-descendants, the discrimination suffered by people of African descent, is brought front and center, and a declaration would certainly help to do that. Thank you very much. Pasaríamos a hacer una primera ronda de Ladies first. Bien, gracias. Bueno, en el orden de las preguntas que anoté, la primera es para el colega colombiano. Yo contestaré la segunda al joven, que entiendo también es de Colombia, sobre las acciones afirmativas. Efectivamente, la declaración que tienen todas las constituciones en América de igualdad formal no aseguran la igualdad a los pueblos indígenas o afrodescendientes que estén en desventaja con el resto de la sociedad, y se requiere de acciones afirmativas. ¿Qué podría ser una acción afirmativa? La educación intercultural en esos países. ¿Qué puede ser otra acción afirmativa? En materia del derecho a la participación política y a la inclusión en esa sociedad, para que puedan nuestros pueblos promover el desarrollo sostenible. ¿Cómo conjugar los intereses indígenas, afrodescendientes, con los intereses de Estado? Solamente estableciendo mecanismos que pueden ir desde una mesa de trabajo a una comisión conjunta